Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y hoy Carpe Diem vamos a abordar un tema que muy probablemente muchos seguidores de Cadena Sur y de Carpe Diem estén viviendo. ¿Cuál es? Ahí lo tienen ustedes en pantalla. A- Acoso psicológico en la pareja. ¿Y quiénes están con nosotros en esta noche de viernes? Y digo están porque ahora son dos psicoterapeutas las que estarán desarrollando con nosotros este tema del acoso psicológico en la pareja. ¿Y quiénes son? Bueno, nada menos que la psicoterapeuta Marisol Cárdenas y la psicóloga Mónica Sanabria. Marisol, Mónica, qué gusto de saludarlas juntas, una en Cuernavaca y la otra en Mérida, Yucatán. Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta aquí trabajando y pues aquí contigo, Abel. Gracias por la invitación. Mónica, saludos hasta Mérida, Yucatán. Gracias, Abel. Gracias por la invitación para las dos. Oigan, pues qué tema, ¿eh? ¿Qué tema han seleccionado para desarrollar en esta noche de viernes? Y si les parece, vamos empezando por definir qué es el acoso psicológico. Primero, Mónica. Fíjate que precisamente este es un tema muy interesante acerca de los acosos y cómo lo vivimos, y precisamente por eso Marisol nos va a dar una excelente definición. Sí, bueno, pues vamos a entender por acoso psicológico que no siempre va a ser tan fácil detectarla, ¿ok? A veces el acoso psicológico suele ser enmascarado. ¿Y qué es el acoso psicológico? Es el hecho de que te destruyan, te manipulen, te incapaciten en tu opinión o te hagan sentir mal con palabras, silencios, miradas, gestos. Y todo esto con el objetivo de lastimarte o de dañarte o de jugar con tu integridad y dignidad de la persona acosada. Esto es lo que es un acoso. El acoso se puede dar no nada más en la pareja. El día de hoy vamos a hablar del acoso en pareja, pero este acoso también se puede dar de manera laboral, en las amistades o con algún miembro de tu familia, inclusive con tus hijos. Entonces, en el acoso existen las altas dosis de manipulación y que hacen difícil al acosado darse cuenta que es acosado, ¿no? No siempre el acoso es directo. Vamos a ver a lo largo del programa que puede ser sutil y cómo detectarlo y saber que estás viviendo acoso psicológico. Muy bien, y ustedes nos hablan acá que dicen orígenes de la personalidad del acosador. Oigan, pero en mi favor diría yo del acosador, pero también de la acosadora, ¿no? Sí, precisamente, Abel, justo de eso estamos hablando, porque aquí no nos vamos a referir como a algún género en específico. Ujú, Esto ujú. es algo que se puede dar tanto en hombres como en Sí, mujeres, así aunque hay es. una mayoritaria en el lado masculino. Sin Sí. embargo, también hoy nos topamos con mujeres que han llegado a tener un alto nivel de acoso, y precisamente por eso vamos a hablar de estos orígenes que tienen que ver con la infancia. Estos Sí. acosadores se originan principalmente en la infancia, en donde los padres que estas personas tuvieron, sea acosador o sea acosadora, tuvieron padres muy autoritarios, con mucha energía, con mucha fuerza, con mucho control sobre ellos, pero también sobre todo padres muy humillantes directamente hacia su persona. Tú eres esto, tú no vales, tú no puedes, tú no sirves, este tipo de palabras, y sobre todo porque son personas o padres que tratan a sus hijos de manera muy despectiva, muy chantajista y muy controladora, donde los hijos empiezan a tener una autoestima baja, pero también un enojo tan fuerte que les provoca el sentirse tan controlados, tan apoderados de sus padres, que precisamente eso es lo que genera un acosador a largo plazo. ¿Cómo reconocemos entonces a un acosador? ¿Cuáles son
las características así más sobresalientes que nos permiten reconocer este tipo de comportamiento? Muy bien, bueno, pues las características de un acosador, aquí tenemos en la imagen, eh, hay muchas, pero voy a mencionar algunas que te pueden ayudar a reconocer un acosador. Son personas muy humillantes. A veces no te das cuenta de que es un acosador porque es una persona que no necesariamente puede tener un nivel bajo de conciencia, no, miento, no conciencia, inteligencia. Son ¿Mm? personas muy inteligentes que hablan y dominan la palabra perfectamente y que son muy amables hacia los demás. Entonces, a veces esto puede ser difícil de darte cuenta. ¿Por qué? Porque dices, ¿cómo fulano de tal es un acosador? Porque son personas muy pulcras, son personas inteligentes y el acoso solamente es con la víctima que se deja acosar. Y las características de este tipo de acosador es que siempre se centra en lo negativo de su víctima, en Sí. el caso de la pareja, hombre o mujer. Es muy humillante, tiende a decir siempre mentiras hacia la pareja, es muy sarcástico con su pareja, utiliza una técnica que se llama mutismo, que es el silencio. Con Mm. mi silencio sé que te molesta tanto y que te afecta que lo hago a propósito y en condiciones muy continuas para que sientas esta ley del hielo, ¿no? No nada más eso, te va a confundir, a veces te va a hacer sentir que ya cambió, pero no ha cambiado. Te va a tratar bien, porque es parte del acoso, te trato bien un tiempo, una temporada, y después vuelvo a lastimarte. Y en esta manera de lastimar, anula siempre tu opinión, él siente y se siente más que tú, y que tú no vas a poder solo o sola, y entonces aprovecha esa manipulación para hacerte caer en este juego pues de hacerte sentir mal, porque él siempre, él o ella, siempre va a querer el control de ti. Como dijo mi compañera Mónica, esto es en hombres y mujeres. Puede dañar algunos objetos, o sea, que tire objetos. Hay dos tipos de acoso. El que es directo y te das cuenta que sí es un acosador y que utiliza la línea de la agresividad directa, te mienta a tu madre o te golpea. Y está el otro que se da más común, que es el que te hace sentir culpable, te genera estos silencios para que tú te alteres, te hace creer que eres culpable. Inclusive en las características del acosador, es tan manipulador que a veces hasta te hace aceptar cosas que no hiciste. Eso es parte del acoso. Utiliza mucho sarcasmo y es muy burlón. Y como dije, el chantaje y la manipulación son a niveles extremos y muy difíciles de detectar a veces por las características de la víctima, que ya vamos a hablar de ellas. Exacto. En contraparte tenemos ahí la personalidad de la víctima, que como dicen ustedes, pues actúa con abnegación, con sumisión, creyendo que pues el sufrimiento es algo bueno, o como dicen muchas veces, esta es la cruz que me tocó cargar, ¿no es así? Sí, precisamente hablando de estos orígenes, Abel, para que un acosador literalmente pueda ejercer su autoridad o su poder o su control y su manipulación requiere de una víctima, pero esta víctima no es cualquier persona que vaya pasando en la calle y diga, ah, esta, no, tiene que tener ciertas características que le permitan al acosador poder acosarla, como cuáles, una de ellas es que sus orígenes, esto tiene que ver con sus padres, nuevamente vemos que el origen de las víctimas vuelve a venir de la infancia y de esta crianza que los padres dan, donde vemos que en la pareja de los padres como tal, siempre hay un sumiso. Puede ser el hombre o la mujer, no necesariamente también tiene que ser como que solo el padre es sumiso o solo la madre, pero hay uno de los dos padres que es sumiso, que agacha la cabeza, que permite todo, que justifica cada una de las acciones que hace el otro, es que es por mi bien, es que me quiere, es que me ama, si no me quisiera no estaría así, es que es por nuestro bien, empiezan a hacer justificaciones incluso hasta por los hijos, ¿no? Por tu culpa, por ti estamos aquí, yo quiero que no pierdas a tu padre, y vemos que también algunos de los dos padres son depresivos.
tienden a estar como tristes todo el tiempo, a agachar la cabeza, a permitir tanto maltrato, y la palabra clave que los padres utilizan es por mi bien. Esto lo hace por mi bien, me maltrata por mi bien, me encierra por mi bien, es porque nos quiere. Oye, pues qué interesante esta información que nos están dando, porque pues hay que tener en cuenta no solamente las características del acosador, sino también las características de la víctima, de la persona acosada. ¿Cuáles serían algunas de estas características? Muy bien, pues en estas características, Abel, algo que suele pasar mucho es que el acosado o víctima siente que el acosador es más que él, lo ve con un nivel jerárquico mayor, en un sitio más elevado, lo cual le da un lugar donde todo lo que dice está bien y tiene derecho a destruirme o me siento que influye en mis pensamientos y que lo que dice es la verdad absoluta. Entonces, las víctimas tienden a poner al acosador más alto que ellos y por eso es que el acosador tiene tanto poder. Y como dije anteriormente, la víctima a veces acepta cosas que ni siquiera hizo. Y algo que tienen mucho las víctimas de acoso, y eso se ve en terapia, tú les puedes pintar el panorama bien de que esto es así, te está controlando, esto es asado, date cuenta, tu historia, bla, 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 y la víctima va a seguir creyendo que es culpable y que no puede y que tiene cierta razón. Entonces, ¿qué otra característica tiene la víctima? Dependencia emocional. Definitivamente las relaciones entre un acosador y un acosado son de codependencia. Uno quiere poder y control y el otro se lo da. Pero la víctima es dependiente emocional, muchas veces ambos dependiente emocional y financiero. Es una persona con una personalidad depresiva, tiende a caerse continuamente en depresión, tiene un problema para tomar decisiones, continuamente le pide al acosador sus decisiones, o sea, el poder está en el acosador, ¿no? Tiene una necesidad de ser castigado y son estas personas que continuamente se ponen el pie en la relación o dicen, no, sí, tiene razón, es que el salir con mis amigos no está bien, tiene razón, y se autocastigan y esas cosas. Son personas muy bondadosas en exceso, que no nada más tienden al acoso en pareja, sino que también las amistades se pueden aprovechar de que no sepa decir que no y que siempre sea muy agradable y hay una línea entre bondadoso y no sé cómo explicarlo, y que no se suele dar cuenta de que se aprovechan de él. Son este tipo de personas. La culpa todo el tiempo, como lo dije, la tienen en su cabeza, que sí están mal, que hicieron algo mal. Son personas que por todo piden perdón, o sea, ni siquiera usan la palabra discúlpame, sino perdón, perdón por llegar tarde, perdón por eso, perdón, perdón. Entonces, tienen mucho esa característica, se aíslan, se suelen aislar y solamente estar con su acosador, y renuncian hacia sus intereses y metas, ya no les importa su vida, solo como es una situación también de dependencia emocional, ¡pum!, se pegan y se vuelven uno con el acosador, que aquí y en la Gran China volverse uno en pareja no es sano, y sentimientos de indefensión. Sienten que no van a poder, que que sí les tocó la vida y además de eso todavía sienten esperanza de cambio en su relación, que definitivamente una relación de acoso psicológico va a terminar siendo una relación de acoso psicológico. Y muchas víctimas viven normal en su relación de pareja sin saber que están en una relación de acoso psicológico. A ver. Acoso psicológico en la pareja. Este es el tema que la psicoterapeuta Marisol Cárdenas Escalante y la psicóloga Mónica Sanabria están desarrollando para todos nosotros en esta noche. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada.
Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en esta noche de Carpe Diem hablando de acoso psicológico en la pareja. Y está con nosotros la psicoterapeuta Marisol Cárdenas y la psicóloga Mónica Sanabria. Ellas ya nos hablaron de cuál es el perfil del acosador y de la víctima, cuál es su comportamiento, cuáles son sus orígenes. Pero evidentemente, pues ante el acoso psicológico hay secuelas. ¿Cuáles son estas secuelas? Bueno, pues fíjate que en realidad deja muchas secuelas, precisamente como comentaba Marisol, como a veces las mismas parejas no se dan cuenta que están en una situación así porque lo ven tan normal, es parte de una dinámica de pareja para ellos, tanto para el acosador como para la víctima normal. Sin embargo, ¿cuáles son las secuelas? Debido a que hay un nivel de depresión muy alto, entonces puede haber depresiones muy fuertes, pueden llegar incluso a autolesionarse, incluso perder su autoestima, no concentrarse, estar todo el tiempo miedoso, es que no puedo hacer esto porque es que si me cacha, es que si me ve, es que si se da cuenta, no puedo hacerlo, empieza a entrar una ansiedad porque están aislados. Los acosadores o acosadoras han logrado que se aíslen prácticamente de todo su núcleo familiar, social, del vecindario incluso, y entonces vemos que cualquier cosa les da miedo hacer, porque cualquier cosa el acosador o acosadora llega a verlo como algo negativo. ¿Y por qué hiciste? Y entonces están con este miedo. Podemos ver en la imagen incluso esta persona que está cargando como con todo este bulto, en donde habla de diferentes términos como odio, culpa, adicciones, porque también pueden llegar a caer en adicciones, en dañarse incluso su propia salud, dejan de comer, problemas para dormir, y todas estas secuelas lo dejas por esta cuestión de un acoso psicológico. Sí, ahí está. Entonces estas serían algunas secuelas, pero ahora, lo más importante de todo esto, aparte de reconocer cómo se da el acoso psicológico, ¿qué es lo más importante que podemos hacer? ¿Cómo combatirlo? ¿A qué instancias recurrir? ¿Qué hacer verdaderamente para liberarse de esta situación? Adelante. Ok, bueno, en cuestión de instancias, hay muchas en el estado de Morelos. Este programa va a llegar más de Morelos, pero en el estado de Morelos está el Instituto de la Mujer. Ahí te puedes comunicar, ahí te dan una orientación psicológica o en el 911 para reportar cualquier caso de abuso. Sin embargo, esto, además de tener que reportarlo de esa manera social, tendrás que someterte a una terapia psicológica, porque estamos hablando que el acoso psicológico es un tema, como decía Moni, que tiene sus orígenes en la infancia y que hay que trabajarlo a nivel profundo. Hay personas que pasan hasta 8 años haciendo la historia de cómo cayeron en el acoso y cómo salir de él en un proceso terapéutico muy profundo. Y claro que se puede cambiar y puedes tener una vida sana y todo, pero lo primero es someterte. Ahora sí que la ayuda en internet de leer más acerca del acoso o los programas es de informarnos. Pero definitivamente para accionar esto y cambiarlo tenemos que ir a una terapia psicológica.
También es importante informarte acerca del acoso. Hay muchos medios en internet. Aquí en terapia siempre se les da que contesten un cuestionario para ver si están en esta situación de acoso. Es también el confiar en alguien, en alguna amistad, porque muchas veces las redes afectivas nos ayudan a darnos cuenta de nuestros errores que nosotros por nuestras emociones no podemos darnos cuenta, o sentimos que amamos a esa mujer o a ese hombre y no nos damos cuenta. Entonces podemos a través de un amigo comentarlo y aparte de eso solicitar ayuda. Y también este programa le pueden retroceder en internet e ir al origen de cómo se dio el acoso de pequeños, porque mucho del acoso tiene que ver en tu historia de vida, en la infancia, cómo fueron mis padres, mis figuras de autoridad conmigo. Y cuando yo detecto cómo es eso, puedo dar el paso en mi adultez de cómo me está afectando y convertirme, siempre lo digo, en mi madre o padre consciente que me ayude, yo misma me ayudo y me cuido de que nadie me cause algún daño psicológico o físico a mi persona, ¿no? Entonces, esto es lo que se trabaja en el acoso, pero más que esto, yo siempre les digo, algo que mi maestra Leticia Ábalos, que es una excelente terapeuta, me dijo es, vuélvete más inteligente que tu acosador. Uh-huh. Y eso siempre se me quedó y se los comparto porque es un consejo que me ha salvado de muchos acosadores. El volverme más inteligente cuando estás en una relación de acoso te va a ayudar muchísimo. Muy bien. Ahora bien, Mónica, ¿por qué esto de lo que nos vas a hablar se llama estrategias de contacto cero? Se llama precisamente así porque una vez que la persona ya está en terapia, o sea, vamos a tomar en cuenta que una vez que ya está en un proceso terapéutico, que ya tiene la información y que ya se dio cuenta que entonces reuniendo todos los requisitos de acosador, normalmente, mira, quien va a ir a terapia va a ser la víctima. El acosador prácticamente es nula a la vez que llega a ir a terapia, a excepción de un punto de manipulación en el cual dice, sí, mira, voy a cambiar, voy a ir a terapia, pero normalmente el que va es la víctima. Entonces, una vez que ya identificaste que sí, yo reúno los requisitos, entonces este contacto cero es precisamente un punto, aunque genera mucha ansiedad, pero va a estar en acompañamiento en terapia, en donde se tiene que limitar todo aquello que tenga que ver con esta persona que fue tu acosador o acosadora. ¿Qué implica esto? Quitar todo lo que tenga que ver con esto. Tiene que ser desde números telefónicos, redes sociales, contactos, incluso en muchas ocasiones amistades, y no solo las amistades, sino las amistades que tengan contacto en común con esta persona, que pueden ir y traer información, y también tener mucho cuidado porque el acosador va a buscar constantemente a su víctima nuevamente, a pesar de que la víctima se haga a un lado, se haga para atrás. De todas maneras, el acosador va a estar insistiendo, y mira, ahora sí ya voy a cambiar, y es que incluso puede ser desde el cambio, pero también puede ser desde la culpabilidad. Yo no te corrí, tú solito te quisiste ir, fue por tu culpa, yo no te dije nada, yo te he tratado bien, promesas de este tipo, pero también darnos cuenta de algo muy importante que incluso lo quiero leer como está en la imagen, Abel, dice, no quiere a la persona que hay en ti, sino el control que puede obtener de ti. Entonces, aunque estas palabras suenan muy fuertes, realmente lo que al acosador le interesa es el control de algo, no es un amor genuino como tal hacia una pareja, hacia este amor que se espera en una relación de pareja, sino es control, mientras el acosador o acosadora tenga el control, se siente con poder, con autoridad. Y precisamente es volver poco a poco a conectar con aquellas personas con las que nos desconectamos en su momento y volver a generar nuestro vínculo familiar, social y comunitario. La naturaleza, Marisol, la naturaleza de un cocodrilo es morder y el de un acosador, acosar. Exactamente, y se parece bastante. A veces decimos, no, me voy a quedar y voy a luchar por mi relación porque sé que va a cambiar. No cambia. El acoso psicológico lo combates, pero
te puedes quedar en una relación y vas a combatirlo todo el tiempo y vas a lidiar con que te hagan sentir culpable, y son estas frases que estás loco, estás loca, te dicen, ¿no? Entonces, como dice aquí la frase de la imagen que me encantó y que muchas veces queremos por miedo o por 10,000 cosas a seguir en una relación tóxica y destructiva, que ya estamos hablando que es más que una relación tóxica, en la relación con un acosador psicológico. Y dice así: la naturaleza de un cocodrilo es morder. No pretendas domesticar al cocodrilo, lo único que conseguirás es una buena mordida. Siempre. Esa es la frase. ¿Se puede detectar, digamos, en reuniones sociales, en juntas, en convivios, a las personas que son acosadoras y que son acosadas? ¿Se puede? ¿O se da el caso que muchas veces esto se da en el seno familiar y afuera como que se proyecta una relación sana de convivencia? ¿Cuál es su experiencia? Sí, a veces se puede detectar. Uh-huh. A veces suele ser muy difícil porque estas personas, como dije anteriormente, son muy inteligentes, dominan el habla, son muy serviciales ante el público. Si van de visita a una casa, tienen tema de conversación, son personas estudiadas a veces, entonces pueden pasar como muy, es buena onda, ay, no puedo creer que sea así con su esposo, o no puedo creer que sea así con su esposa. Y a veces sí se detecta y la ves o lo ves y dices, no, aquí hay algo raro. Okay. Mónica. Y normalmente, agregando un poquito a lo que comenta Marisol, es cierto, la personalidad del acosadora siempre va a ser cordial hacia los demás. Es una personalidad muy atractiva, tanto en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de tratar. Sin embargo, ya en una cuestión, por ejemplo, familiar o social, sí es fácil de percibir en qué momento, porque lo que observas es a la víctima. La víctima sí es fácil de percibir. ¿Por qué? Porque estas personalidades, como tratan de aparentar demasiado bien, entonces es como, actúa bien, haz esto, y ponle aquí, y la otra la ves ahí toda nerviosa. Normalmente a la víctima sí se detecta porque es alguien como un poco nervioso, sumiso, su cuerpo incluso es así como, sí voy, ya voy, ¿no? Aparte son como ese sutil que le agarra el hombre y decir, ay, mi amorcito, ve a atender a los demás, ¿no? Entonces, sí es algo que se puede percibir, pero más desde la línea de la víctima, porque la víctima ante el público, debido a su temor, debido a su ansiedad de no fallar, de no cometer ni el más mínimo error, porque sabe que le va a ir horrible si comete un error, sí es fácil de percibir su ansiedad. Y como decía Marisol, sí es algo como que dices, algo no está bien aquí. Mónica Sanabria, psicóloga, Marisol Cárdenas, psicoterapeuta, mis compañeros de producción, Juan de Dios Parra Maldonado y Juan Pablo Juárez, nuestro coordinador general Evaristo Torres Ocampo y su servidor, queremos agradecer el hecho de que hayan preparado este tema para aquellas personas que en secreto están sufriendo este acoso psicológico y que no sienten que no pueden hacer nada, o que sienten que si dan un paso adelante para liberarse de esto, van a ser agredidas aún más. ¿Cuál sería el mensaje final para todas estas personas que sufren de acoso y que necesitan liberarse de esta situación? Marisol. Yo diría esto nada más: lucha por tu libertad, sí se puede. Sí hay un futuro mejor, sí hay este mundo donde tú te respetes. Aprende a respetarte, a hacerte responsable de ti. El precio a lo mejor es renunciar a alguien al que estás apegado o a la que estás apegada. Pero definitivamente, si das el paso y te tiras al vacío, te aseguro que va a valer la pena. Sí se puede. Mónica. Yo creo que terminaría con esta parte de sé sincera o sincero contigo mismo y analiza
realmente estas características y no queramos tapar el sol con un dedo y decir, ay, bueno, pero no es tan así. No queremos justificar. La parte número 1 sería ser sincero con lo mismo, voltear a ver nuestro pasado y decir, lo tengo. Ahora, sé que la sensación es mortal, pareciera que no vas a poder lograrlo jamás, pero confía y visualiza algunas de tus habilidades que tengas para que puedas dar el paso. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.